Hola, mi nombre es Federico Guzmán Rubio y soy profesor del Departamento Académico de Lenguas del ITAM. El propósito de este video es platicarte un poco sobre la crónica, uno de los 4 géneros textuales que estudiamos en el Seminario de Comunicación Escrita dentro del programa de escritura ITAM. Mi presentación va a estar estructurada principalmente en 3 grandes bloques. Para empezar, vamos a hablar de qué es la crónica, la vamos a definir. Después vamos a charlar sobre los elementos que debemos de cuidar, especialmente a la hora de redactar una crónica, en qué puntos debemos de prestar especial atención para que la crónica resulte eficiente. Y por último, vamos a hablar sobre cuál es la función de la crónica, en qué contextos y textos podemos usar la narración, en qué diferentes textos profesionales aparece esta secuencia textual. Y bueno, me adelanto un poco. De una vez te digo que estoy convencido que una vez que dominamos el uso de los géneros textuales, de las secuencias discursivas, en realidad las podemos utilizar con cualquier fin, en cualquier contexto, siempre y cuando nos adaptemos a él. Y para ilustrar, para demostrar que estoy convencido de mis palabras, de hecho, ya te darás cuenta en unos pocos segundos que esta presentación está estructurada a través de memes, que sobra decir, no es un género textual que en un principio fue concebido para explicar la crónica dentro del Seminario de Comunicación Escrita. Pero bueno, empecemos y empecemos por el principio. Recordemos que en el Seminario de Comunicación Escrita estudiamos 4 géneros: la reseña, la crónica, la entrevista y el artículo predominantemente argumentativo, con el fin especialmente de estudiar 4 secuencias textuales, respectivamente la descripción, la narración, la interrogación y la argumentación. En el caso de la crónica le corresponde la narración. ¿Por qué nos interesa tanto aprender a escribir narraciones y por lo tanto crónicas adecuadamente? Pues bien, porque contra lo que suele creerse, por más que cuando lo pensemos bien de hecho resulte un tanto evidente, la narración tiene una función cognitiva. Muchos antropólogos han repetido en muchas ocasiones que el ser humano es ante todo un animal narrativo, es decir, nos gusta contar y nos gusta escuchar historias, no solo para entretenernos, sino también porque es nuestra forma de explicarnos el mundo. De hecho, estos mismos antropólogos postulan la sugerente hipótesis de que el ser humano empezó a ser tal cuando en las hogueras, en la noche, adentro de las cuevas, se reunían esas tribus que son nuestros lejanísimos antepasados a contarse lo que había pasado durante el día, a contarse lo que le había pasado a la tribu durante esa temporada, a contarse lo que ellos habían escuchado, lo que le había pasado a sus ancestros, es decir, a contar, a narrar historias, y a partir de ahí fueron creando su propia identidad y a la larga sus propias instituciones, su propia forma de entenderse el mundo. Nosotros, con el mismo mecanismo, si bien de forma un tanto modesta, usamos la crónica con el mismo objetivo, para entender la realidad y por lo tanto, una vez que la hayamos entendido, para explicarla. Creemos muchas veces que para estudiar un suceso, un fenómeno, un acontecimiento, la forma más exacta de hacerlo es describirlo, y no necesariamente eso es verdad, o bien no es verdad por completo. Tenemos también que narrarlo para entenderlo y por lo tanto para poderlo explicar. Y bueno, definamos antes que otra cosa la crónica. Yo diría que la crónica es un género literario que cuenta un hecho real, verdadero, desde un punto de vista particular. En este sentido, la crónica se preocupa por relatar un acontecimiento, por relatar una transformación a partir de un punto pasado y llegando hasta el momento presente. Todo desde un punto de vista que tenemos que tener bien claro, porque también de él depende la finalidad de nuestro relato o la dirección que le queremos otorgar. Juan Villoro, un excelente escritor de crónicas, hablando estrictamente de la crónica literaria, dice que es el ornitorrinco de los géneros. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que de la misma forma que el ornitorrinco, este simpático animal australiano, parece tener un elemento de cada uno de todos los animales del Arca de Noé, la crónica también parece robar o hibridar o captar un elemento de todos los géneros textuales. De esta forma, por ejemplo, la crónica tendría algo de la argumentación del ensayo,
algo de la introspección de la autobiografía, algo del drama del teatro y, por supuesto, mucho de la narración, del cuento o de la novela. Es paradójico que mientras más pura sea una crónica literaria, en realidad más híbrida o mestiza va a ser, entendiéndola como un resumen o una revoltura de muchos géneros textuales. Nosotros, para los fines del seminario, nos vamos a centrar sobre todo en el eje primordial que tiene que tener toda crónica, que es la narración. Tenemos que aprender a narrar adecuadamente porque a partir de la narración, en principio de cuentas, nuestra crónica va a ser eficiente y vamos a poder lograr muchos de nuestros objetivos en la escritura de diferentes textos académicos y profesionales. Como veíamos en las diapositivas anteriores, la crónica ordena los acontecimientos para entenderlos y para explicar su lógica. Podemos afirmar, llevando un poco esta afirmación un tanto lejos, que la crónica ordena y estructura el caos de la realidad para poder interpretarlo, entenderlo y explicarlo. Ante un fenómeno o un acontecimiento de cualquier índole, nos preguntamos cómo llegamos hasta aquí. Y bueno, la forma de respondernos esta pregunta es precisamente mediante una crónica. Por ejemplo, si yo quiero explicarme cuál es el largo camino de acontecimientos que llevaron desde la polémica venta de animales silvestres en un mercado de Wuhan, China, hasta que yo esté haciendo este video en cuarentena en mi casa, bueno, me lo tengo que explicar mediante la crónica. O poniendo otro ejemplo, si quiero hilar todos los acontecimientos que llevaron desde un jefe abusivo que ordenó a sus empleados del banco a otorgarle créditos hipotecarios a quien fuera con tal de mostrar que era muy eficiente, a qué hora llevó esa ambición de un empleado de un banco, caricaturizándolo por supuesto, hasta el desplome de las bolsas mundiales y la mayor contracción del PIB que se había visto en años en la economía mexicana. Bueno, eso, el hilo de acontecimientos que median entre esos dos acciones que parecen lejanísimas, solo me lo voy a poder explicar mediante la crónica. Cualquier fenómeno, cualquier acontecimiento que me quiera explicar, voy a tener que recurrir a un recuento narrativo de su situación para poder entenderlo adecuadamente. Y en este sentido, si bien la cohesión y la lógica de todo texto tiene que ver tanto con la sintaxis como con el sentido que adquiere a partir de la sintaxis, esta relación se hace mucho más manifiesta en la crónica. ¿Por qué? Porque al estructurar las oraciones dentro de un párrafo y al estructurar los párrafos dentro de un texto y al saber hilarlos, cohesionarlos y relacionarlos entre sí, también voy a estar al mismo tiempo conectando los hechos y los acontecimientos que se desarrollaron en la realidad y que ahora se están desarrollando en mi texto. Todo texto que no está bien hilado parece en realidad una lluvia de ideas, una serie de oraciones y palabras sueltas, y una crónica en cuyos elementos, párrafos y hechos que la construyen no están bien hilados, bueno, va a ser una crónica inevitablemente caótica que parezca simplemente una enumeración de hechos que no guardan ninguna relación entre sí y por lo tanto va a ser una crónica fallida. En la medida en que sepa conectar y estructurar mis ideas, mis oraciones, mis párrafos y por lo tanto los episodios que forman la crónica, voy a poder tener un texto con sentido, que tenga sentido y que también genere sentido. En este sentido, es de primordial importancia el uso adecuado de los conectores o los nexos, algo en lo que estoy seguro todos sus profesores del programa de escritura ITAM les han insistido mucho. Son en primer término importantes los conectores temporales, primero, luego, para terminar, más tarde, después, mientras tanto, finalmente, que por supuesto le van a ir dando una lógica cronológica a nuestro relato, pero no perdamos de vista, porque son también esenciales, los conectores de causa-consecuencia, por consiguiente, por lo tanto, ya que, puesto que, debido a que, pues son ellos los que nos van a hacer ver cómo unos acontecimientos tuvieron relación con otros hasta crear nuevas realidades. Si queremos que nuestro relato resulte coherente, vamos a necesitar ver qué serie de causas-consecuencias
sucedieron en el hecho que estemos analizando, hasta dar por resultado la situación dada que estamos, sobre la que estamos escribiendo. Y hablando, por supuesto, de la crónica, que es un recuento histórico de cualquier suceso que nos interese, naturalmente que tendrá especial importancia también el uso que hagamos de los tiempos verbales, el uso que hagamos de los tiempos verbales. Prototípicamente podemos decir que todos los hechos pasados los narramos en pretérito, si bien también es una decisión válida siempre y cuando seamos conscientes de ella, narrarlos en presente histórico, mientras que el imperfecto, yo comía, él vestía tales ropas, la economía mexicana presentaba diferentes comportamientos, en fin, sirve para describir estos hechos que vamos narrando. Y por su parte, el presente sirve para marcar el momento desde el que estoy escribiendo o narrando y asimismo para comentar esos hechos pasados que estoy relatando. En este sentido es tener muy claro qué tiempo verbal estamos utilizando, para qué propósito, pretérito para narrar, imperfecto para describir, presente para comentar, para que nuestra crónica no se vuelva un texto caótico. Y si en todo texto siempre tenemos que tener especial cuidado con las concordancias verbales, en la crónica es esencial poner especial énfasis en revisar que estén correctos para que no haya confusiones temporales sobre qué pasó y qué está pasando. Y bueno, cada crónica, por supuesto, establece su propia estructura. Quizás lo más usual es introducir la situación que vamos a analizar en presente, estudiarla en pasado desde su origen hasta nosotros y comentarla otra vez en presente. No obstante, no es una estructura rígida y es posible utilizar cualquier tipo de estructura que queramos siempre que cumplamos con un requisito, que sea eficiente. ¿Y qué quiero decir cuando digo que la estructura sea eficiente? En primer término, que sea clara, es lo más importante, y en segundo término, que sea atractiva. Quizás nuestro tema va a condicionar la estructura que utilicemos. Por ejemplo, si es un tema muy complejo sobre el que estoy escribiendo, quizás valga la pena relatar ciertos acontecimientos en pasado, comentarlos en presente, volver al pasado para otros acontecimientos, comentarlos en presente, y en esta serie de idas y vueltas va a quedar más clara toda la situación. Quizás si quiero crear una sensación de suspenso, puedo empezar por el final y después seguir con el principio. En fin, la estructura no es rígida y en este sentido, por lo tanto, nos obliga a decidir qué tipo de estructura queremos utilizar en nuestro escrito y tenerla clara antes de empezar. Dentro del ejercicio de preescritura que debe tener todo texto, es indispensable tener en claro qué tipo de estructura vamos a utilizar. Por otra parte, muchas veces se ha repetido que la crónica o la narración, al narrar este recuento de hechos, se tiene que hacer de una forma objetiva. Esto no es necesariamente cierto, es más, si quieren mi opinión, yo les diría que esto nunca es cierto. Si bien podemos otra vez decidir el grado de objetividad o de subjetividad que queremos mostrar. Si atiborramos nuestro texto de subjetivemas, estas palabras que muestran muchas veces de manera sincera que estamos opinando, que creemos, que es nuestro punto de vista, que esa es solo nuestra opinión y no la verdad objetiva de la situación, tendremos naturalmente un efecto de un punto de vista muy personal. Por el contrario, si omito cualquier subjetivema y me contento con narrar en tercera persona impersonal, el efecto va a ser de muchísimo mayor objetividad. No obstante, tengamos claro que por más objetividad que pretendamos tener, ya estamos preparando un punto de vista. Al simple momento que seleccionamos cómo vamos a narrar los hechos, qué vamos a incluir y qué vamos a descartar de nuestra crónica, la forma en que vamos a ir narrando estos hechos, ya estamos adelantando y preparando la defensa de una argumentación. Entonces tengamos muy claro hacia dónde queremos dirigir nuestra crónica, porque si somos conscientes de ello, vamos a exponer los hechos para lo que lo estamos haciendo, es decir, para defender un punto de vista o para dejar clara la explicación de cierto fenómeno.
Es indispensable, entonces, también en el ejercicio de prescritura que tenemos que tener de forma muy clara hacia dónde se dirige la crónica, porque esta decisión va a condicionar todo mi texto. Y si no lo tengo claro, entonces muchas veces la reflexión final no va a estar sustentada o fundamentada por la exposición previa de los hechos. Y por el contrario, si tengo muy claro hacia dónde se dirige mi crónica, desde la primera línea, aunque no lo parezca, eh, voy a estar preparando la llegada a este punto culminante en cierta forma. Y una decisión importantísima dentro de cualquier texto y por supuesto dentro de la crónica y de todo texto narrativo es qué voy a incluir y qué voy a dejar afuera. La selección de la información es un paso esencial durante la escritura. Es tan importante descartar la información inútil como primordial y enfatizar la información más necesaria. Seguramente voy a tener muchos testimonios, muchas citas con las que puedo reforzar mi crónica. Tengo que tener en claro que todas ellas tienen que tener una función dentro de mi texto, al igual que todos los datos y toda la información que incluya. Nunca podemos incluir todo, y si incluimos todo nuestro texto sería inútil porque sería exactamente igual a la realidad. Un texto, una crónica, es una selección de la realidad, de los acontecimientos que consideramos más importantes de la realidad, encaminados a explicarnos cierto fenómeno. Entonces no queramos atiborrar de información un texto, no queramos impresionar porque incluimos todos los datos, porque eso solo va a crear confusión y finalmente le va a quitar sentido a nuestra crónica. Seamos muy selectivos a la hora de decidir qué incluimos y qué descartamos. Por supuesto, como todo texto, como estoy seguro que lo han estudiado en sus clases de escritura, la crónica debe adaptarse a la situación retórica. Y en este sentido van a derivar muchas de las decisiones que deba tomar para mi crónica. Por ejemplo, si estoy redactando una carta de postulación para una maestría o para un doctorado, incluso para un trabajo en la que tengo que explicar mi trayectoria, naturalmente que puedo introducir la primera persona y puede ser un texto mucho más personal que, por el contrario, si estoy explicando el comportamiento de la economía mexicana del último trimestre, en la que por ningún motivo debe de haber una intromisión personal. Entonces, seamos muy conscientes del tipo de texto que estamos redactando, de las condiciones que nos impone este tipo de texto y adaptémonos a él. ¿Y en qué textos entonces se utiliza la crónica o la narración? Bueno, se puede utilizar en innumerables tipos de textos, tanto académicos como profesionales. En absolutamente todas las carreras del ITAM, en los textos profesionales que redactarán una vez que hayan egresado del ITAM, se darán ustedes mismos cuenta y recordarán sus clases de lo importante que era aprender a escribir narraciones adecuadamente y crónicas adecuadamente. Rápidamente, por mencionarles algunos ejemplos, pienso, por ejemplo, que en finanzas, a la hora de analizar el desempeño histórico de la acción de determinada compañía, bueno, no hay forma de hacerlo si no es mediante la crónica. En administración, cuando estamos preparando en mercadotecnia el lanzamiento de un nuevo producto o incluso la gestación de un nuevo producto, bueno, tendremos que analizar cuál ha sido el comportamiento del segmento de consumidores al que está dirigido ese producto para saber si va a tener éxito o no. En contaduría, al analizar los estados de resultado de una empresa, va a haber cifras, va a haber ciertas disloques que solo me voy a poder explicar mediante la crónica. Por ejemplo, si veo en un estado de resultados que los ingresos cayeron y por el contrario el EBITDA se incrementó, bueno, ese fenómeno en principio extraño solo me lo voy a poder explicar mediante la crónica. Voy a tener que explicar mediante la crónica o mediante la narración que seguramente bajaron mucho los costos o mejoraron mucho los procesos o qué pasó para explicar esas cifras. En actuarial matemáticas, al hacer una proyección, por ejemplo, una proyección de los fondos de ahorro, bueno, voy a tener que analizar cuál ha sido la variación de la esperanza de vida de la población mexicana y eso solo lo voy a poder analizar y por lo tanto explicar mediante la crónica.
en relaciones internacionales y tengo que resolver una disputa entre dos países, bueno, al narrar los hechos que generaron esa disputa y los antecedentes quizás dentro de la política internacional de esos dos países, lo voy a tener que hacer a cabo mediante la crónica, de la misma forma en que en ciencia política, si quiero analizar el comportamiento de los electores de cierta sector o de cierta región, lo voy a tener que hacer mediante la crónica, por ejemplo. Si quiero explicarme por qué, por decir algo, el sector obrero de Europa antes era un votante tradicional de izquierda y ahora, al menos en buena medida, es un votante de extrema derecha, solo puedo explicarme cómo fue ese cambio radical en la votación mediante la crónica. O bien en ingeniería, a la hora de redactar un reporte de fallo técnico, o bien un informe técnico de resultados de un nuevo proceso industrial, lo voy a tener que hacer mediante la crónica, al igual que en derecho, donde quizás la influencia de la narración o de la crónica es todavía más evidente, pues para acabar pronto, una de las partes de toda sentencia jurídica, el resultando, los hechos o como le queramos llamar, es esencialmente una narración. Por lo tanto, en todos los textos profesionales, o más bien en una mayoría de los textos profesionales que escribirán los egresados de cualquier carrera del ITAM, harán uso de la crónica o bien de secuencias narrativas. Y algo quizás de lo que no hemos hablado, porque también depende de cada situación, o bien ya tocamos el tema al decir que nos tenemos que adaptar a la situación retórica, es de qué estilo tenemos que utilizar al redactar la crónica. Por supuesto que no hay una sola respuesta para esto, si bien no está mal recordar las palabras que decía Aristóteles desde hace más de 2 milenios y que siempre tenemos que tener en cuenta. Leyendo la cita, por supuesto que la parte de abajo de Aristóteles, ¿qué nos quiere decir Aristóteles al decirnos que se ha de atender a la variedad del estilo en los lugares estériles y no en los patéticos y sentenciosos? Puesto que al trocado el estilo demasiadamente brillante oscurece los afectos y las sentencias. Aristóteles nos está diciendo básicamente que cuando tenemos algo interesante que contar, algo importante que narrar, lo hagamos de la forma más llana y directa posible. Y por el contrario, cuando no tenemos nada que decir o cuando lo que tenemos que decir no es de demasiado interés, ahí sí intentemos adornarlo. Quedémonos sobre todo con la primera parte de lo que nos dice Aristóteles, porque ya dijimos que en la crónica tenemos que seleccionar la información y los testimonios para que todos ellos sean importantes y cumplan un objetivo, y entonces escribámoslos de la forma más directa y llana posible. De esta forma, dejaremos que los propios testimonios, citas y acontecimientos hablen por sí mismos y que nosotros los podamos dirigir hacia nuestro objetivo. Bueno, por supuesto que quedan muchísimas cuestiones pendientes. Este video, por desgracia, no puede resumir lo que vemos en las 4 o 5 sesiones del seminario que le dedicamos a la crónica, pero espero que al menos hayamos podido recapitular o recordar algunas cuestiones esenciales. Y para acabar, a forma de epílogo, acá en mis referencias les dejo 3 antologías de crónicas literarias que les aseguro son una lectura muy estimulante, divertida, entretenida y productiva. Todos son de crónicas latinoamericanas, la de Jorge Carrión, Mejor que ficción, publicada hace no tantos años en Anagrama en España, y otra que es Antología de la Crónica Latinoamericana Actual. Son dos crónicas que realmente son dos antologías que además de incluir varias crónicas excelentes, como antologías sirven para darnos también una idea de muchísimos fenómenos que ahora están teniendo lugar en el mundo, particularmente en Latinoamérica. Y por último, una antología que es un clásico de la literatura mexicana, a ustedes les consta, de Carlos Monsiváis, en donde Monsiváis antologa, quizás el mayor cronista que ha habido en México y probablemente en Latinoamérica, hace una selección de sus crónicas preferidas. Eso es todo por ahora y como mencionaba en la diapositiva anterior, por favor, si tienen cualquier inquietud, cualquier duda sobre la crónica, no duden en consultarme o en visitarme. Muchas gracias y hasta luego.